internacionales. De tal manera que, aprovechando ese entorno, Xi Jinping no solo da ningún paso atrás alrededor de, oiga, tal, dijo, cuidado, la península de Corea me importa mucho. ¿Por qué? Primero por la cercanía, luego por el impacto que puede tener directamente en China, que haya una situación de desestabilización en Corea, en la península de Corea, Corea del Norte, Corea del Sur. Luego porque puede generar un movimiento de escalada en Asia-Pacífico importante, alrededor de cómo puede desestabilizar la zona. Y a partir de ahí, dejando claro que Corea del Norte es un asunto, Corea del Norte y Corea del Sur, la península de Corea, es un asunto fundamental para Xi Jinping y para la política exterior china y para la política en Asia-Pacífica de China, le plantó de una manera clara, por un lado, la rama de olivo, llévesela usted a Donald Trump, si llega hasta allí la rama de olivo, bien, pero aquí tiene la rama de olivo, metafóricamente le dijo, yo quiero acordar, lo han escuchado, Biden a eso también recogió la rama de olivo, hay que llevarse bien, pero a partir de aquí esto, le dijo 4 temas que como se crucen la línea roja, cambia los términos en los que vamos a hablar, con la administración Trump o con la que venga. De tal manera que Xi Jinping ha puesto encima de la mesa la clave fundamental de su mandato geopolítico y ha puesto encima de la mesa, y aquí lo tienen, la clave fundamental de por dónde la política exterior china va a ahondar. Por un lado, dice y plantea el elemento fundamental de que mantenerse el Partido Comunista Chino en el poder es el nexo de unión de toda la política que no se debe cruzar en China. Debe evitar, hay 4 debe evitar sobre Trump, debe evitar cualquier movimiento que socave el control del poder del Partido Comunista, de tal manera que Xi Jinping plantea, esto no es una democracia. China no es una democracia, para quien tenga dudas. China avanzará hacia la democracia cuando, como según decía Acemoglu en Por qué fracasan los países, considere que es el momento y que llega el momento de tender el camino hacia un entorno más democrático, no la democracia, y controlado por el Partido Comunista. Aquí no ha habido una caída del muro de Berlín, aquí no ha caído todo un régimen, aquí lo que hay es un movimiento claro de control del poder del Partido Comunista en el que utiliza, entiéndanme, utiliza China como elemento fundamental para plantearle al mundo que no solo el comunismo no ha desaparecido, sino que gobierna, está y hace que funcione la segunda economía, la segunda potencia del mundo. Era la clave fundamental de la URSS, segunda potencia del mundo, es la clave fundamental de China, segunda potencia del mundo. De tal manera que fíjense, no empieza por la economía, no empieza por la geopolítica, no empieza por ningún elemento que no sea la defensa fundamental del Partido Comunista y su poder en China. Y por eso lo nombra en el primer lugar de todos. Cuidado con cualquier movimiento que desde Trump, desde Estados Unidos, pueda intentar socavar el control del poder del Partido Comunista en China frente al ascenso de otros poderes internos en China que no tengan el apoyo, que no vengan desde el poder absoluto de Xi Jinping al frente del Partido Comunista o al frente del control del poder dentro del Partido Comunista en China. El segundo elemento fundamental, fíjense que va muy unido al principio, al inicio, al primero, dice, debe evitar el impulso de la nación hacia la democracia. Pensemos, pues son palabras textuales traducidas del chino de Xi Jinping al inglés y del inglés al español, al castellano. De tal manera que deja muy claro, no que no quiera que avance China hacia la democracia, sino que debe evitar el impulso de Estados Unidos de intentar frenar el ritmo que tiene China hacia un entorno democrático. Pensemos, démosle vueltas, porque marca mucho, esto es, en el futuro se escribirán libros sobre el mandato de Xi Jinping
alrededor de cómo gestionó la política, tanto interna como externa. Estos 4 puntos estarán. Estos 4 puntos estarán. Por lo que entremos en el detalle de lo que quiere decir con el segundo punto, que los terceros y cuartos son más fáciles. Lo que está planteando Xi Jinping es que China va a avanzar hacia un entorno democrático, que no tiene por qué ser el occidental, que no tiene por qué ser el estadounidense, que no tiene por qué ser el occidental, pero va a avanzar a un entorno más democrático, si quieren llamarlo, democrático, a la China. Igual que China se ha acercado a un entorno capitalista, pero a su manera, acercarse a un entorno democrático a su manera. ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo? Mediante el control del poder del Partido Comunista. Y dirán, eso no es una democracia, hemos dicho que era a la China, no a la occidental. Y luego, aquí está el control del Partido Comunista, en Occidente tenemos otros controles, tampoco vayamos de somos perfectos, maravillosos y seres de luz. Lo que está planteando es que el Partido Comunista va a capitanear el camino de China hacia una democracia que puede ser socavada por Estados Unidos porque no va a ser la misma democracia, entiéndanme. Va a ser un modelo de control en el que el Partido Comunista va cediendo la intromisión a un mecanismo de control basado ¿en qué? En la tecnología controlada por China. No, es que ChatGPT tiene estas fuentes, en China son distintas, son las suyas. Lo primero que tiene que chupar, que tiene que coger, que tiene que aceptar, que tiene que tomar esa futura inteligencia artificial en China es el poder del Partido Comunista. Por lo que, ojo a lo que estaba planteando, porque resume muy bien no solo la línea roja que Estados Unidos no puede atravesar, sino el formato en el que va a avanzar China en los próximos 50 años. Poder del Partido Comunista, no hay manera de quitarlo de la cúspide de temas fundamentales. A partir de aquí sí va a haber un impulso hacia la democracia. Es lo que está intentando decirle Xi Jinping al mundo, pero es chino, lo hace a su manera, como los gallegos aquí en España, a su manera. Lo que está diciéndoles, no me intentéis acelerar y llevar a vuestro modelo de democracia lo que nosotros ya estamos haciendo con nuestro modelo de democracia. Y ustedes se preguntarán, pero igual no tiene ninguna necesidad de ir a un modelo democrático. Se equivoca. Sí la tiene. Y es la gran enseñanza que le marca a China Acemoglu, premio Nobel de Economía este mismo año, junto al resto, sobre todo, de los que han planteado por qué fracasan los países, alrededor de cuál fue la clave de la caída definitiva de la URSS. Que era el movimiento de no saber abrir de una manera, a su manera, a la China, en aquel caso a la rusa, el camino de China o de la nación en este caso hacia la democracia. Por lo que, fíjense que China ya tiene en la cabeza cuál es el elemento fundamental. Lo que no quiere es que nadie le toque las narices en el camino. Y lo que le está planteando a Estados Unidos es, no te metas por en medio. Vamos a hacer este tránsito a nuestra manera, que no significa que sea el mejor, pero tampoco significa que el nuestro sea el mejor. Significa que van a ir a su camino. Por lo que ya tenemos 2 líneas rojas en las que Xi Jinping lo que plantea es que en el caso que no se respeten, saltan por los aires todos los puentes que puedan tenderse entre China y Estados Unidos. El tercer punto es debe evitar, dijo, contener el ascenso económico de China. Debe evitar Trump, Estados Unidos, contener el camino de una China que va hacia la primera economía del mundo, hacia ser la primera economía del mundo. Y aquí viene el, bueno, ¿y cómo lo va a evitar? Tecnológicamente. Pero es que tecnológicamente también es el elemento fundamental del segundo punto. No hay camino hacia la democracia que está buscando China sin el control social, sin la tecnología. De tal manera que tiene un entorno en el que si se inmiscuye Estados Unidos, como está haciendo, pero ampliándolo más, con aranceles, en la búsqueda de generar un gap entre el poder tecnológico estadounidense y el chino, aquí se frenaría el ascenso económico de China. Con lo que Xi Jinping dice, no.
uno de los puntos clave que no debes cruzar es poner en peligro nuestro ascenso económico. Si no, lo buscaré de otra manera, es lo que le está queriendo decir. Y el cuarto punto, que no es menor, es el punto de Taiwán, que ya nos está empezando a plantear que después de la guerra de Ucrania, como elemento fundamental de tensión geopolítica entre lo que decía Huntington, la lucha de civilizaciones, que sería ese bloque China, Rusia, Irán, Corea del Norte, queriendo estar India, y los BRICS económicamente frente a Occidente, vendría a poner encima de la mesa cuál puede ser el siguiente motivo de tensión. Todo parece indicar que a cada movimiento de la administración Trump, China va a replantear gran parte de esta línea roja que considera que es fundamental: evitar, alentar la independencia de Taiwán. En el momento en que China entienda que Estados Unidos vuelve a alentar la independencia de Taiwán, la línea roja va a volver a marcarse todavía más. A partir de ahí, Xi dice, estas son las barreras y redes de seguridad más importantes para las relaciones entre China y Estados Unidos. Me dejan un pequeño inciso. Si quitamos Xi y quitamos China y Estados Unidos y le ponemos Putin y le ponemos Rusia a esa frase dicha por Xi Jinping durante el fin de semana, ¿no les parece mucho a los tiempos previos al inicio de la guerra de Ucrania? No estamos diciendo que vaya a haber una guerra en torno a Taiwán ni de Estados Unidos y China, pero ¿no le parece la dialéctica de la conversación que ahora mismo ha puesto encima de la mesa China muy parecida a la planteada por Putin en el periodo previo al inicio de la guerra de Ucrania? Hagamos el ejercicio. Putin, estas son las barreras y redes de seguridad más importantes para las relaciones entre Rusia y la OTAN. ¿Cuánto se asemeja la manera de plantear las líneas rojas, que también es una manera muy clara de hablar de Rusia alrededor, por ejemplo, de los misiles de largo alcance, de los Leopard, muy parecida, alrededor de cómo todo un discurso de ese sur global liderado por China ya no solo es que planteen ideas parecidas, es que hablan prácticamente igual. Xi Jinping, ahora nos vamos al entorno chino, estas son las barreras y redes de seguridad más importantes para las relaciones entre China y Estados Unidos. Si entendemos por OTAN Estados Unidos, nos encontramos una dialéctica prácticamente igual, tanto en Putin con Xi Jinping, con estos 4 elementos clave marcados en el fin de semana y que nos van a marcar la geopolítica en el medio plazo en los 2 primeros años de mandato de Donald Trump, alrededor de cómo va a evitar Donald Trump que uno de estos 4 puntos nos lleve a una situación de vuelta a un mundo en guerra, porque el otro elemento clave en el discurso de Xi Jinping en el fin de semana es: estas 4 líneas rojas deben evitar que el mundo vuelva a una guerra fría. Fíjense en lo que está planteando Xi Jinping. Aquí están mis normas, aquí está mi planteamiento, me quiero llevar bien contigo, pero no soy lo que pensabas que era antes. Es decir, un país al que someter. Ahora soy la segunda potencia del mundo. Voy a ser la primera, salvo que tú lo impidas, económicamente. Y militarmente estoy creciendo para conseguir disuadir y que haya un mundo al menos bipolar. Estados Unidos y China, cada uno con sus bloques. Y ahora es tu decisión, es lo que le está queriendo decir entre líneas Xi Jinping, que caminemos hacia un entorno de guerra fría, ya no entre bloques, sino entre tú y yo. Es lo que le está diciendo Xi Jinping y es lo que le ha dicho. Es a lo que más se extraña que en este entorno Biden mantuviera un tono diplomático. Eso no extraña, es lo que debería hacer. Lo que no se entiende es que, viendo el posicionamiento de fortalecimiento en el bloque de China, Rusia, Irán, Corea del Norte, etcétera, etcétera, el planteamiento sea ir al enfrentamiento con Rusia en el sentido de darle autorización de los misiles de largo alcance. Vayamos a lo que dicen las portadas y guárdense esto en la